En el entierro de mi Cecilia, cuando el dolor me ahogaba más que el nudo de la corbata, mi propio hijo señaló hacia mí y soltó esa carcajada. «Eso es de tianguis, viejo jodido», me dijo delante de todos. Fue cuando me di cuenta de que había criado a mi propio sepulturero. Mi nombre es Eduardo Mendoza, tengo 67 años y soy empresario aquí en Guadalajara, Jalisco. Nunca me gustó aparecer mucho. Siempre preferí el trabajo silencioso, como las hormigas que cargan peso muchas veces mayor que el propio cuerpo, sin hacer alarde. Construí mi vida así, ladrillo por ladrillo, sudor por sudor. Si te está gustando esta historia, dale like y suscríbete al canal Voz de los Abuelos. Deja en los comentarios desde dónde nos estás viendo y qué hora es cuando estás viendo. Todos los días hay historia nueva aquí en este canal. Me da mucho gusto poder compartir mi vida con ustedes, aunque sea para contar un dolor que aún llevo en el pecho. Empecé desde cero, vendiendo hasta paletas en la puerta del panteón cuando era chamaco. Irónico, ¿no? El destino tiene esas cosas. Después de mucho sacrificio logré montar mi primera funeraria, pequeñita, con apenas 2 salas de velorio. Trabajaba día y noche consolando familias mientras aprendía los secretos del negocio. La muerte no tiene hora marcada, así que yo tampoco la tenía. Noches sin dormir, días feriados sin descanso, todo para darle un futuro mejor a mi hijo Enrique. Nunca me imaginé que aquel chamaco que un día cargaba en los hombros sería capaz de enterrarme en vida con apenas una frase cruel. Pero la vida a veces cobra caro por nuestros errores, principalmente los errores de quien ama demasiado. Y fue así que yo, que pasé la vida lidiando con la muerte de otros, tuve que aprender a enterrar mi propio corazón. Pero esta historia no termina en el panteón. Apenas empieza ahí, en aquel día terrible. Y si sigues escuchándome, vas a entender por qué hasta el silencio de un padre puede ser la sentencia más dura que un hijo puede recibir. Nací en un pueblito chiquito cerca de aquí, llamado Chapala. Mi papá era zapatero y mi mamá costurera. La vida era dura, pero honesta. Recuerdo ver a mi papá encorvado sobre esos zapatos viejos, dándole vida nueva a lo que otros ya habían desechado. Fue con él que aprendí el valor de las cosas, no por el precio, sino por el significado. Cuando cumplí 12 años, mi papá falleció de un infarto fulminante, trabajando como siempre. Se desplomó ahí mismo con un martillo en la mano y un zapato en el regazo. Fue mi primer contacto con la muerte, tan de cerca que podía sentir su olor. Recuerdo la desesperación de mi mamá para pagar el entierro. Vendimos casi todo lo que teníamos, y aún así fue un ataúd de los más sencillos. Dejé la escuela ese mismo año. Necesitaba ayudar en casa. Hice de todo un poco. Repartí periódicos, vendí frutas en el tianguis, cargué mandado en el mercado. Un día, paseando cerca del panteón municipal, vi esa fila de gente saliendo de un entierro. Hacía calor, un sol que partía. Fue cuando tuve la idea de vender paletas ahí. Compré una hielera, la llené de hielo y salí a vender. El primer día ya vendí todo. Descubrí ahí que la muerte también tenía su mercado. A los 18 años, conseguí un trabajo de auxiliar en una funeraria pequeña de la ciudad. El dueño, don Antonio, era un español cascarrabias, pero que sabía del oficio como nadie. «Eduardo», me decía, «en este trabajo no tratamos solo con los muertos, tratamos con el dolor de los vivos». Fue él quien me enseñó todo sobre el negocio, cómo preparar los cuerpos, cómo organizar velorios, cómo consolar familias sin parecer falso. Trabajé 10 años con don Antonio, ahorrando cada peso. Cuando decidió jubilarse y regresar a España, me ofreció la oportunidad de comprar el negocio en pagos. Acepté de inmediato. Fue así que, a los 28 años, me convertí en dueño de mi primera funeraria. Era modesta, pero era mía. Fue en esa época que conocí a Cecilia, hermosa con esos ojos verdes como el agua que parecían verte por dentro. Ella trabajaba en una florería que proporcionaba arreglos para los velorios. Un día, vino a entregar unas coronas de flores y nuestros ojos se encontraron. Le propuse un café después del trabajo. 3 meses después estábamos casados. Cecilia era más que una esposa,
Era una compañera. Mientras yo me encargaba de los cuerpos y la parte burocrática, ella transformó la atención a las familias. Creó una sala de apoyo con té, café, galletas, puso música a ambiente suave, detalles que hacían toda la diferencia para las familias enlutadas. El negocio empezó a crecer. Cuando Enrique nació en 1995, mi vida ganó un nuevo sentido. Aquel bebé llorón, de cabellos negritos y ojos iguales a los de la madre, se convirtió en mi razón de vivir. Juré que él tendría todo lo que yo no tuve. Estudios, comodidad, oportunidades. Trabajaba doble para eso. Con el paso del tiempo expandí el negocio. Compré una segunda funeraria en la ciudad vecina, después una tercera en Guadalajara, a donde nos mudamos cuando Enrique tenía 8 años. Siempre reinvertí casi toda la ganancia. Nunca fui de ostentar, de mostrar riqueza. Prefería la seguridad de tener un buen dinero guardado que exhibir carros de lujo o ropa cara. Mandé a Enrique a los mejores colegios. Pagué universidad de administración en la mejor universidad privada de la región. Quería que tuviera base para asumir los negocios un día, pero conforme crecía, notaba un cambio. El niño humilde que jugaba con cualquier chamaco del barrio fue dando lugar a un joven vanidoso, preocupado por las marcas, por la apariencia. Empezó a andar con la banda rica, a gastar demasiado, a mirar con cierto desdén nuestro modo sencillo de vivir. «Papá, ¿por qué no vivimos en una privada de lujo? ¿Tenemos con qué?», me cuestionaba. «Enrique», le respondía, «lo que importa no es dónde vivimos, sino cómo vivimos». Pero mis palabras parecían entrarle por un oído y salirle por el otro. A los 25 años, ya graduado, Enrique empezó a trabajar conmigo, no en las tareas básicas como yo quería. Exigió un puesto gerencial en la funeraria más grande de la cadena, aquella de Guadalajara. Dudé, pero Cecilia me convenció. «Dale una oportunidad al muchacho, Eduardo. Necesita sentir que confías en él». Creé un esquema donde yo era el dueño oculto de las empresas. Oficialmente en los papeles, las funerarias pertenecían a una holding y Enrique aparecía como gerente, con buen sueldo y prestaciones. Era una forma de proteger el patrimonio y también de ver cómo se las arreglaría administrando algo que un día sería suyo por completo. En los años que siguieron, vi a mi hijo alejarse cada vez más de los valores que traté de enseñarle. Mientras yo seguía usando mis trajes antiguos bien conservados, él solo usaba marcas importadas. Mientras yo manejaba Mitsuru de 5 años, él quería un BMW nuevo cada año. La sencillez que Cecilia y yo apreciábamos parecía irritarle profundamente. Cecilia trataba de justificarlo. «Es su generación, Eduardo. Son otros tiempos». Pero yo veía algo más preocupante ahí. No era solo diferencia de generaciones, era diferencia de carácter. El dinero estaba cambiando a mi hijo, y no para bien. En 2023 llegó el cáncer. Cecilia, que siempre fue saludable, empezó a sentir dolores abdominales fuertes. Después de muchos estudios, el diagnóstico: enfermedad arterial periférica avanzada, una condición que afecta la circulación sanguínea hacia las extremidades. En su caso, ya estaba bastante grave, comprometiendo órganos internos. Los médicos intentaron de todo: cirugías, medicamentos, tratamientos experimentales. Gasté fortunas, consulté especialistas en el extranjero, pero la enfermedad avanzó implacable. Durante la enfermedad de Cecilia, Enrique apenas aparecía en el hospital, siempre con excusas de trabajo, viajes, compromisos improrrogables. Mientras tanto, yo dormía en sillas incómodas a su lado, sosteniéndole la mano, viéndola desvanecerse un poco cada día. Fueron 8 meses de lucha, hasta que una madrugada de julio de 2024 partió silenciosamente, como siempre vivió. En su último cumpleaños, 3 meses antes de partir, Cecilia me dio un regalo que guardaba desde hace tiempo, un traje italiano hecho a la medida. Lo había comprado en un viaje que hicimos a Europa años atrás, guardándolo para una ocasión especial. «Quiero que lo uses en nuestro aniversario número 40 de bodas», me dijo con esa sonrisa débil. El traje costó una pequeña fortuna, más de $20,000, no por el valor que representaba para mí, sino por el significado. Era el símbolo de su amor,
de la elegancia discreta que siempre admiró en mí. Cuando ella partió, supe exactamente qué ropa usaría para despedirme de ella. El día del funeral de mi Cecilia amaneció con un cielo gris. Parecía que hasta las nubes lloraban por ella. Elegí la mejor sala de velorio de nuestra funeraria principal, aquella con vista al jardín que ella misma había ayudado a plantar. Arreglos de alcatraces blancos, las flores preferidas de ella, adornaban el ambiente. El ataúd era de cedro, con detalles en bronce. El más hermoso que teníamos, no por ostentación, sino por respeto a quien fue la reina de mi vida por casi 4 décadas. Me puse aquel traje italiano que ella me había dado. Era azul marino, de una tela tan fina que parecía flotar. Me puse también la corbata de seda que venía junto, un tono más claro que combinaba perfectamente. Cuando me vi en el espejo, vi los ojos rojos de tanto llorar, el rostro abatido, el cabello ya completamente blanco, pero también vi a un hombre digno, vestido como su esposa habría querido verlo en su despedida. Las personas empezaron a llegar temprano. Amigos viejos, parientes lejanos, empleados de nuestras funerarias, clientes que se habían vuelto cercanos a lo largo de los años, mucha gente que ni esperaba ver. Cecilia tenía ese don de cautivar a las personas, de hacer amistades verdaderas. Yo me mantenía al lado del ataúd, recibiendo las condolencias con un apretón de manos silencioso o un abrazo contenido. Nunca fui hombre de grandes demostraciones, pero cada lágrima que contenía era como una presa a punto de romperse. Noté que Enrique solo llegó casi al final de la mañana. Vestía un traje negro brillante, de esos de marca famosa, con un reloj dorado en la muñeca que relucía a la distancia. Entró hablando fuerte por el celular, como si estuviera cerrando algún negocio importante. Algunas personas lo miraron reprobando esa falta de respeto, pero él pareció no importarle. «Hijo», le dije cuando finalmente se acercó, «tu mamá te está esperando». Me dio un abrazo rápido de esos sin ganas, ningún «lo siento, papá» o cualquier palabra de consuelo. Fue directo hasta el ataúd, miró por algunos segundos y regresó a la rueda de amigos que había traído. Jóvenes como él, todos bien vestidos, con ese aire de quien está ahí por obligación. Se quedaron en una esquina conversando bajo, a veces soltando risitas contenidas. En ese momento sentí una mezcla de tristeza y decepción. ¿Cómo podía ser tan frío en el funeral de la propia madre, de la mujer que lo arrulló noches enteras cuando tenía cólicos, que faltó a compromisos importantes solo para asistir a sus presentaciones escolares, que lo defendía aun cuando estaba equivocado? Por ahí del mediodía, llegó el padre para una breve ceremonia antes de ir al panteón, un hombre bueno que conocía a nuestra familia desde hacía años. Habló sobre Cecilia con cariño, sobre su bondad, su fe discreta pero inquebrantable, sobre cómo vivía para ayudar a otros. Muchos lloraban mientras describía también a la mujer que amé toda la vida. Fue durante las palabras del padre, en un momento de silencio respetuoso, que pasó. Yo estaba de pie cerca del ataúd, con la cabeza baja, cuando escuché una carcajada. No una risita contenida, sino una carcajada alta, burlona. Alcé los ojos y vi a Enrique señalándome, hablando fuerte a los amigos. «Miren nomás a mi viejo. Eso es de tianguis, viejo jodido». El salón entero se congeló. El padre se detuvo a la mitad de la frase. Todas las cabezas se voltearon, primero hacia él, después hacia mí. Vi expresiones de shock, de pena, hasta de indignación. Una señora mayor, amiga antigua de Cecilia, se llevó la mano a la boca, horrorizada. Sentí como si me hubieran dado un puñetazo en el estómago. El aire me faltó en los pulmones. Mi propio hijo ridiculizándome en el funeral de su madre. No era solo la humillación pública lo que dolía. Era saber que aquel muchacho no tenía la menor idea del valor de aquel traje, tanto el valor económico, que era más de lo que él ganaba en varios meses, como el valor sentimental, que era simplemente incalculable. Nuestros ojos se encontraron, los suyos aún riéndose. Los míos, no sé qué vio en ellos. No dije ni una sola palabra. No necesitaba. A veces, el silencio dice más que 1000 discursos.
Apenas sostuve la mirada hasta que él desvió la suya, aún con una sonrisita en la comisura de la boca. El padre, percibiendo el clima pesado, retomó la ceremonia. Pero algo había cambiado en aquel ambiente. Ya no era solo un funeral, era el entierro de una relación, de una confianza, de un sueño que nutrí por décadas. El sueño de ver a mi hijo convertirse en un hombre de bien, digno del sacrificio que hicimos por él. Después de la ceremonia, fuimos al panteón. Llovía fino ahora, como si el cielo llorara las lágrimas que yo ya no podía derramar. Estaba seco por dentro, un desierto árido donde antes existía el amor paterno. Durante todo el trayecto hasta la tumba, mantuve distancia de Enrique, no por enojo, sino por una tristeza tan profunda que temía desmoronarme si me quedaba cerca de él. En el panteón, mientras el ataúd bajaba lentamente a su morada final, noté que mi hijo ni siquiera miraba ese momento. Estaba en el celular, escribiendo frenéticamente, como si estuviera en cualquier lugar menos en el entierro de la propia madre. Fue la gota que derramó el vaso. Regresé solo a casa esa noche. La casa estaba vacía, silenciosa como nunca antes. Me senté en el sillón preferido de Cecilia, aún con aquel traje italiano, y lloré. Lloré por la mujer que perdí. Lloré por el hijo que nunca tuve de verdad. Lloré por todas las noches en vela, todos los sacrificios, todas las esperanzas tiradas al viento. Fue entonces que tomé una decisión. No sería impulsiva, movida por el dolor de ese momento. Sería calculada, fría, definitiva. Como empresario, aprendí a tomar decisiones difíciles. Como hombre que sobrevivió a la pobreza, aprendí que a veces hay que ser duro para sobrevivir. Como padre, tal vez había fallado por amar demasiado, por proteger demasiado, por dar demasiado. Al día siguiente del funeral, no fui a la funeraria. Por primera vez en años, me tomé un día para mí. Hice 3 llamadas importantes: a mi contador, a mi abogado y a mi amigo del banco. Programé reuniones para esa misma tarde. Era hora de corregir mi mayor error: haber criado a un hijo sin carácter. Cuando llegué a casa, después de esas reuniones, encontré a Enrique esperando en la sala. Parecía irritado, impaciente. ¿Dónde estaba, papá? Traté de hablarle todo el día. Necesitamos resolver unas cosas de la empresa. Hay pagos pendientes. Ya resolví todo, respondí con una calma que ni yo sabía que tenía. ¿Cómo que ya? No entiendo. No necesitas entender ahora, pronto te darás cuenta. Me miró confundido. Después se encogió de hombros y salió, diciendo que tenía una cena importante con amigos. Ni preguntó cómo estaba, si necesitaba algo, si quería compañía en esa primera noche solo después de tantos años. Simplemente salió azotando la puerta. Esa noche, solo en esa casa llena de recuerdos, me di cuenta de algo importante. Ya no tenía nada que perder. Cecilia se había ido. El hijo que creí tener nunca existió de verdad. El imperio que construí con tanto sudor, ¿para qué serviría ahora? ¿Para mantener el lujo de alguien que despreciaba todo lo que yo representaba? Al día siguiente, acompañé de lejos los desenlaces de lo que había puesto en movimiento. Enrique fue al trabajo, como siempre, pero al llegar fue detenido en la entrada por un guardia nuevo. Lo siento, señor. Órdenes de la dirección. ¿Qué dirección? Yo soy el gerente aquí. Ya no, señor. Aquí están sus pertenencias del escritorio. Supe esto porque el jefe de seguridad me llamó después, contándome todo en detalle. Dijo que Enrique se puso rojo de rabia, gritó, amenazó con demandar a la empresa. Hasta trató de entrar por la fuerza, pero fue contenido. Una escena lamentable que apenas confirmaba que estaba haciendo lo correcto. Más tarde, ese día, recibí otra llamada. Era del gerente de la agencia, donde Enrique había financiado su carro de lujo. El vehículo había sido recuperado por falta de pago. Yo había cancelado el débito automático que salía de la cuenta de la empresa. Después, fue el turno del administrador del fraccionamiento de alto nivel donde él vivía. El departamento no era suyo, estaba a nombre de la empresa y ahora necesitaba ser desocupado en 30 días. Al final de esa semana, la tormenta perfecta estaba formada. Enrique trató de usar las tarjetas corporativas bloqueadas.
Trató de transferir dinero de sus cuentas vaciadas. Trató de vender acciones de la empresa congeladas. Cada puerta que trataba de abrir estaba cerrada. Yo observaba todo de lejos, con una mezcla de tristeza y determinación. No sentía placer en su sufrimiento. Sentía apenas que era hora de que aprendiera algo que nunca pude enseñarle con palabras: el valor del respeto. El lunes siguiente al funeral, mientras las ruedas de mi venganza silenciosa ya estaban en movimiento, tuve una sorpresa inesperada. Doña Carmen, nuestra empleada doméstica desde hacía más de 20 años, me buscó con los ojos llorosos y un sobre en la mano temblorosa. Don Eduardo, la doña Cecilia me pidió que le entregara esto una semana después de que se fuera. Dijo que era importante. Tomé el sobre con el corazón acelerado. Reconocí inmediatamente la caligrafía delicada de mi esposa en el papel perfumado. Ella siempre usaba ese papel de carta con olor a lavanda. Esperé a que doña Carmen saliera y abrí con cuidado, como si estuviera manejando una reliquia sagrada. Mi querido Eduardo, si estás leyendo esto es porque ya no estoy ahí para decirte personalmente cuánto te amo y cuánto me enorgullezco del hombre que eres. Construimos una vida hermosa juntos, ¿verdad? Pero sé que ahora enfrentas un camino solitario, especialmente con nuestro hijo. Eduardo, siempre supe de los problemas con Enrique. Traté de mediar, traté de justificar, pero en el fondo de mi corazón también sufría con sus decisiones. No fallaste como padre. Nosotros dimos amor, educación, valores. Él eligió su camino. Necesito confesar algo. Hace 3 años empecé a grabar nuestras conversaciones familiares. No por desconfianza de ti, mi amor, sino porque temía por el futuro. Tengo grabaciones donde Enrique habla abiertamente sobre asumir el control cuando tú ya no estuvieras por aquí, sobre cómo planeaba cambiar todo en cuanto las empresas fueran suyas. Guardé todo en una caja fuerte en el banco, junto con otros documentos importantes. La llave está dentro de este sobre. Usa esto como protección, no como venganza. Sé que tu corazón es justo. No dejes que el rencor consuma lo que construimos. Recuerda siempre, eres Eduardo Mendoza, el niño que vendía paletas en la puerta del Panteón y se convirtió en un hombre admirable. Esa es tu verdadera herencia. Con amor eterno, tu Cecilia. Las lágrimas caían libremente mientras leía y releía esas palabras. Dentro del sobre, como prometido, estaba una pequeña llave dorada, pero más valioso que cualquier caja fuerte era ese último regalo de Cecilia, la confirmación de que no estaba solo en mis percepciones, en mis preocupaciones. Ella también había visto la verdad sobre nuestro hijo. Esa misma tarde fui al banco. El gerente, que me conocía desde hacía décadas, me condujo personalmente hasta la sala de las cajas fuertes. Cuando abrí aquel compartimento, encontré una caja metálica cuidadosamente organizada. Había varios USB etiquetados por fechas, documentos en carpetas de colores y un diario con la letra de Cecilia. Regresé a casa y pasé toda la noche escuchando esas grabaciones. La voz de mi esposa tan clara, tan presente, era como tenerla de vuelta por algunas horas, pero el contenido de las conversaciones me helaba la sangre. En una de ellas, durante una comida de domingo, cuando Cecilia ya estaba enferma, escuché claramente a Enrique hablando con un amigo en la terraza, sin saber que el celular de la madre estaba grabando. Prontito asumo todo. El viejo ya está cansado, y cuando la jefa se vaya, lo convenzo de pasarme el control a mí. Ahí sí, vamos a modernizar esa porquería, expandir, hacer dinero de verdad. Ya basta de esta vida de clase media disfrazada. En otra grabación más reciente, él hablaba por teléfono en el cuarto del hospital mientras Cecilia supuestamente dormía. Relájate, carnal. El patrimonio es enorme, pero nadie sabe. El viejo esconde bien el juego. Tengo unas ideas para cuando asuma. Primero, vendo esas funerarias pequeñas, concentro todo en la capital. Después nos diversificamos. Bienes raíces de lujo, quién sabe. Cada revelación era una puñalada. No era solo ingratitud o falta de respeto, era un plan calculado, frío, esperando el momento preciso. ¿Cómo pude ser tan ciego?
El diario de Cecilia traía más detalles. Documentaba meticulosamente comportamientos preocupantes de Enrique a lo largo de los años. Pequeños robos domésticos cuando adolescente, mentiras elaboradas sobre el paradero del dinero de la empresa, hasta una tentativa de acceder a nuestras cuentas personales usando información robada. Entre los documentos, encontré algo que me dejó especialmente perturbado. Copias de correos intercambiados entre Enrique y algunos proveedores, negociando comisiones por fuera, en contratos sobrefacturados con nuestras funerarias. Un esquema de corrupción pasando bajo mis narices, dirigido por mi propio hijo. Esa caja no era solo un as legal, era la prueba definitiva de que mi decisión no estaba movida solo por el dolor de la humillación en el funeral. Era necesaria, justa y, sobre todo, tardía. A la mañana siguiente, llevé todo ese material a mi abogado, Lick Meireles, un señor de cabellos grises que cuidaba los asuntos legales de la familia desde hacía más de 30 años. «Eduardo, esto es muy grave», dijo después de examinar los documentos. «Tenemos elementos suficientes, no solo para la destitución completa de él de la empresa, sino para un proceso penal por apropiación indebida y estafa. ¿Qué pretende hacer?». Pensé por un momento. La rabia pedía venganza completa. El corazón de padre, aún herido, dudaba. Por ahora vamos a concentrarnos en la parte empresarial. Quiero todos los documentos, formalizando la transferencia de mis acciones a esa fundación de amparo a adultos mayores que apoyamos desde hace años. Quiero su nombre removido de cualquier documento oficial de las empresas, y necesito una orden judicial de alejamiento para que no pueda buscarme o entrar a cualquier propiedad mía. El Lick Meireles asintió, haciendo anotaciones detalladas. ¿Y el departamento, los vehículos, los bienes que están con él? Todo debe regresar al patrimonio de la empresa. Tiene 30 días para desocupar el inmueble como ya fue notificado. Los vehículos ya se están recuperando. En cuanto al resto, que se las arregle con lo que construyó por su cuenta, si es que construyó algo. Salí de esa oficina con un peso enorme en los hombros, pero con la certeza de que estaba haciendo lo necesario. Ya no era sobre castigar a Enrique, era sobre proteger el legado que construí con tanto sacrificio, el legado que ahora, gracias a la previsión de Cecilia, iba a ayudar a cientos de adultos mayores desamparados a través de la fundación. 3 días después, recibí la primera de muchas llamadas desesperadas de Enrique. No contesté. Dejé que la contestadora captara su voz alterada. «Papá, ¿qué pinche mamada es esta que está haciendo? Cortó mi acceso a todo, bloqueó mis tarjetas. Esto es ilegal, ¿sabía? Lo voy a demandar. Márqueme urgente». Los mensajes se fueron volviendo cada vez más agresivos, después suplicantes, después amenazadores. Una montaña rusa emocional que apenas confirmaba su inestabilidad. En ninguno de ellos, noté, había una disculpa sincera o cualquier señal de arrepentimiento. La semana siguiente, cuando todos los documentos legales ya estaban en orden, mandé entregar un sobre a casa de su suegra, donde supe por fuentes confiables que se estaba quedando desde que fue desalojado del departamento de lujo. Dentro del sobre solo una carta simple sin adornos. «Enrique, me humillaste en el día más triste de mi vida. Elegiste burlarte de mí frente a todos mientras me despedía de la mujer que amé toda la vida. Lo que llamaste traje de tianguis fue el último regalo de tu madre, un traje italiano que costó más de $20,000. Ella ahorró por años para darme ese regalo especial, pero el precio no importa. Lo que importa es que en ese momento revelaste quién realmente eres. Y no eres mi hijo. No eres el hombre que tu madre y yo tratamos de criar. Todas tus cuentas están bloqueadas porque el dinero nunca fue tuyo, la empresa nunca fue tuya. Era todo mío, construido con el sudor de mi frente. Y tú eras solo un empleado, uno que traicionó mi confianza repetidamente, como descubrí recientemente. Vas a sentir ahora el sabor amargo de construir algo desde cero, como yo hice. Vas a aprender el valor del trabajo honesto, del sudor diario,
de las noches sin dormir por preocupación por el mañana. Este es mi último contacto contigo. No me busques más. Una orden judicial de alejamiento ya fue emitida. Las empresas ahora pertenecen a una fundación benéfica. No recibirás ni un peso de mi herencia. Hasta el silencio de un padre puede enterrar al hijo. Basta con que él quiera. Eduardo Mendoza. Supe, por medio de conocidos, que Enrique recibió la carta y tuvo un ataque de furia. Rompió muebles en casa de la suegra, gritó, lloró, amenazó con matarme. La pobre señora, asustada, hasta llamó a la policía, un espectáculo lamentable que apenas confirmaba cuánto estaba despreparado para enfrentar las consecuencias de sus actos. En los días que siguieron, él intentó de todo. Buscó abogados, pero todos los buenos de la ciudad se negaron a atenderlo. Yo tenía amistades antiguas en el medio jurídico. Trató de alegar que era socio de las empresas, pero los documentos probaban lo contrario. Intentó hasta iniciar rumores sobre mi cordura mental, diciendo que estaba senil después de la muerte de Cecilia. Su última carta fue aparecer en la puerta de mi casa, borracho a las 3 de la madrugada, gritando obscenidades y amenazas. Los guardias que había contratado lo contuvieron sin violencia, pero con firmeza. Se llamó a la policía y pasó la noche en la delegación por alteración del orden. El titular en el periódico local al día siguiente fue pequeño, pero doloroso. Hijo de empresario es detenido tras causar disturbios en residencia del padre. Fue en ese momento que la comunidad empezó a tomar partido abiertamente. Personas que estuvieron en el funeral y fueron testigos de la humillación empezaron a compartir lo ocurrido. Empleados de las funerarias que sufrieron con el comportamiento arrogante de Enrique por años salieron públicamente a contar sus experiencias. Hasta algunos de sus antiguos amigos de la alta sociedad se alejaron, temiendo la asociación con alguien en caída libre. 2 semanas después de recibir la carta, supe que Enrique había conseguido un trabajo como vendedor en una agencia de carros usados en la periferia de la ciudad. Irónico para alguien que presumía manejar solo vehículos de lujo. Su novia, una muchacha que parecía más interesada en sus posesiones que en su persona, lo abandonó en cuanto se secó el dinero. Tuvo que vender los relojes caros, los trajes de marca, hasta el celular de última generación. Empezó a vivir en un cuartito en el fondo de la casa de la suegra, que le cobraba renta. Al final, como ella misma le dijo a una conocida, «Mi hija ya se libró de él. No tengo ninguna obligación». En poco tiempo, la historia se extendió por toda Guadalajara. No necesité decir ni una palabra. El silencio que mantuve fue más elocuente que cualquier discurso público. Las personas sacaban sus propias conclusiones y la mayoría se inclinaba hacia mi lado. Al final, yo siempre fui conocido como un hombre discreto, justo, trabajador. Enrique, por otro lado, había construido una reputación de arrogancia y ostentación vacía. Un mes después del inicio de todo, recibí una visita inesperada. Era doña Josefa, la florista que proporcionaba arreglos para nuestras funerarias desde hacía décadas. Amiga íntima de Cecilia, una señora de casi 80 años, pequeñita, pero de espíritu fuerte. «Don Eduardo, vine aquí porque necesito decir algo», habló sentada en mi sala con una taza de té en las manos arrugadas. Estaba en el velorio de Cecilia. Vi lo que hizo ese muchacho. Un absurdo. Pero hay algo que usted no sabe. Me contó entonces que días antes de fallecer, Cecilia la había buscado. Le pidió que si algo pasaba entre Enrique y yo después de su muerte, doña Josefa me recordara algo importante. Dígale que hasta el padre más severo siempre deja una puerta trasera sin llave para el hijo que genuinamente se arrepiente. Esas palabras me pegaron como un rayo. Era tan típico de mi Cecilia, siempre creyendo en la redención, en la segunda oportunidad, en el poder transformador del arrepentimiento sincero. ¿Y qué opina usted, doña Josefa? ¿Usted que conoció a mi hijo creciendo, que vio al hombre en que se convirtió? La viejita suspiró, mirando por la ventana antes de responder. Creo que Cecilia tenía razón en muchas cosas, pero también creo que algunas lecciones solo se aprenden en el dolor. Si el muchacho realmente tiene salvación, va a necesitar sentir en carne propia
lo que es construir algo desde cero, como usted hizo. Deje la puerta trasera sin llave, don Eduardo, pero no facilite el camino hacia ella. Esa conversación se quedó martillando en mi cabeza por días. No cambié ninguna de mis decisiones, pero agregué una cláusula al estatuto de la fundación que ahora controlaba mis empresas. Si en un periodo de 5 años Enrique demostraba cambio genuino de carácter, comprobado por trabajo honesto y comportamiento ético, podría recibir una pequeña parte del patrimonio, no como herencia, sino como una nueva oportunidad de reconstruir su vida con dignidad. Era lo máximo que podía ofrecer, una puerta trasera estrecha y difícil de encontrar, como sugirió doña Josefa. El resto dependería de él. La noticia de esa cláusula nunca llegó a oídos de Enrique. Era algo entre yo, la directiva de la fundación y mi conciencia, una promesa silenciosa que hice a la memoria de Cecilia. Mientras tanto, las consecuencias de sus actos continuaron desarrollándose. La agencia lo despidió después de apenas 3 semanas. Aparentemente, no pudo abandonar los malos hábitos y trató de aplicar una estafa a un cliente de la tercera edad. Después de eso, pasó por una serie de trabajos temporales: mesero, repartidor, empleado de tienda. Nada duraba más que algunas semanas. Sus antiguos amigos de la alta sociedad ahora cruzaban la calle para evitarlo. Las puertas que antes se abrían con su apellido ahora se cerraban al reconocer su cara. La caída fue tan rápida como brutal. 4 meses después del funeral recibí una llamada del Lic. Meireles. Enrique había conseguido un abogado recién egresado y estaba tratando de impugnar judicialmente todas mis acciones. Alegaba coacción, manipulación, hasta falsificación de documentos. «No se preocupe», dijo mi abogado, «es un caso sin mérito. Con las pruebas que tenemos no solo vamos a ganar fácilmente, sino que él corre riesgo de ser procesado por calumnia y difamación. ¿Quiere que presente una contrademanda?» Pensé por un momento. La parte más herida de mí quería aplastarlo completamente, mostrarle cuán insignificante era su intento patético de atacarme. Pero otra parte, tal vez aquella influenciada por las últimas palabras de Cecilia, dudaba. «No, solo defienda el caso. No quiero contraatacar. Deje que se golpee la cabeza contra la pared que él mismo construyó». Como esperaba, el proceso fue archivado en tiempo récord. El juez, al examinar las pruebas, especialmente las grabaciones hechas por Cecilia, no solo rechazó las alegaciones de Enrique, sino que lo advirtió severamente sobre las consecuencias de acusaciones falsas. Fue la gota que derramó el vaso. Al día siguiente del veredicto, Enrique desapareció de Guadalajara. Supe por medio de conocidos que había partido hacia la Ciudad de México para empezar de nuevo lejos de esta ciudad de chismosos, como habría dicho. Dejó deudas atrás, un rastro de resentimiento y ninguna nostalgia. Y así, silenciosamente, mi justicia estaba hecha, no con gritos o amenazas, no con violencia o escándalo público, sino con la fuerza implacable de la verdad y las consecuencias naturales de los actos de un hombre sin carácter. La última noticia que tuve de él, meses después, vino a través de un antiguo compañero de universidad que lo encontró por casualidad en la Ciudad de México. Enrique estaba trabajando como auxiliar en una pequeña funeraria de barrio, irónicamente regresando a los orígenes del negocio de la familia, pero esta vez empezando desde el escalón más bajo. Aparentemente era el único lugar donde sus habilidades tenían algún valor. Cuando supe eso, no sentí alegría ni tristeza, solo la certeza de que la vida tiene su propia forma de cerrar círculos. El muchacho que se burló del padre durante un funeral, ahora lavaba y preparaba cuerpos de desconocidos para que otras familias pudieran despedirse con dignidad de sus seres queridos. La justicia, al final, tenía un sentido de ironía que ni siquiera yo podría haber planeado. Ya han pasado casi 16 meses desde aquel día en el Panteón. El tiempo, ese río que no para de correr, va llevándose los dolores, suavizando los rencores. No es que uno se olvide, ciertas heridas apenas cicatrizan, pero siguen marcadas en la piel del alma. La casa sigue igual, pero parece más grande,
más silenciosa, sin la presencia de Cecilia. A veces despierto de madrugada y aún extiendo la mano hacia su lado de la cama, solo para encontrar el vacío. En esas horas, converso con ella en pensamientos, le cuento las novedades, le pido consejos. Puede parecer tontería de viejo, pero siento que me escucha de alguna manera. Las funerarias ahora son administradas por un equipo profesional supervisado por la fundación. Mantuve una silla en el consejo, pero ya no me involucro en el día a día. A los 67 años descubrí que tenía derecho a un poco de paz. Los negocios van bien, tal vez hasta mejor que cuando yo estaba al frente. Juventud con nuevas ideas, combinada con la experiencia de quien ya ha vivido mucho. Esa mezcla siempre da resultado. En cuanto a Enrique, bueno, la vida tiene sus caminos tortuosos. 8 meses después de salir de Guadalajara, recibí una carta de él. No era una petición de perdón, ni un ataque rabioso. Era algo diferente que me tomó por sorpresa. Papá, no sé bien por qué estoy escribiendo. Tal vez porque ya no tengo a nadie más. Tal vez porque, después de todo, usted sigue siendo mi papá. Estoy trabajando en una funeraria aquí en la Ciudad de México. Empecé lavando los carros, después pasé a auxiliar en la preparación de los cuerpos. Ahora ayudo en la atención a las familias. Es extraño cómo da vueltas la vida. Acabé siguiendo sus pasos, aun queriendo tanto alejarme de ellos. Por primera vez, entiendo lo que usted decía sobre la dignidad en el momento de la despedida. Veo familias destruidas por el dolor y mi trabajo puede hacer la diferencia en ese momento tan frágil. Es un trabajo honesto que exige respeto y compasión. No estoy pidiendo nada. Solo quería que supiera que estoy tratando de reconstruir mi vida ladrillo por ladrillo, como usted hizo un día. Enrique. Leí y releí esa carta decenas de veces. No respondí. Aún no estaba listo. La herida, aunque cicatrizada, aún latía cuando la tocaba. Pero guardé la carta en un cajón del escritorio junto con las fotos viejas de cuando era niño. Algunos meses después, supe por casualidad que Enrique había sido promovido a asistente de dirección en la funeraria donde trabajaba. Una pequeña empresa familiar en la colonia Roma, nada comparado con lo que teníamos en Guadalajara, pero un lugar respetable. El dueño, un señor libanés que emigró en los años 70, aparentemente vio algo de valor en él, algo que ni yo mismo pude ver en los últimos años. Fue en esa época que empecé a repensar muchas cosas. El rencor es un compañero pesado que va encorvando nuestras espaldas con el tiempo. Necesitaba liberarme de ese peso. Una tarde de domingo, tomé una decisión. Tomé el carro y manejé hasta la Ciudad de México. 6 horas en carretera, con el corazón latiendo fuerte en el pecho. No avisé a nadie, ni siquiera sabía si encontraría a Enrique. Apenas sentí que era hora. Llegué a la pequeña funeraria por ahí de las 3 de la tarde. Era un lugar modesto pero bien cuidado. Flores frescas en la entrada. Paredes recién pintadas de un azul claro, casi como el traje que usé en el funeral de Cecilia. Coincidencias que parecen mensajes del más allá. Una señora me atendió en la recepción. Pregunté por Enrique Mendoza. ¿Tiene cita, señor? No, soy un conocido de mucho tiempo. Pidió que esperara y desapareció por una puerta lateral. Minutos después, él apareció. Más delgado, con el cabello más corto, sin esos accesorios caros que tanto presumía. Vestía un traje sencillo, negro, sin marca aparente. Nuestros ojos se encontraron y vi algo que nunca había visto antes. Vulnerabilidad. Papá. La palabra salió como un suspiro casi inaudible. Nos quedamos ahí parados, 2 extraños unidos por la sangre, separados por heridas profundas. Vine a ver cómo estás, dije finalmente con la voz más ronca de lo que pretendía. Me invitó a su pequeña oficina en el fondo. No era nada lujosa. Un escritorio de madera sencillo, algunas sillas, un librero con libros técnicos sobre tanatopraxia. En la pared, para mi sorpresa, una foto vieja. Yo, Cecilia y él, cuando tenía unos 10 años, en un día de campo en Chapala. No tengo mucho que ofrecer además de un café, dijo visiblemente nervioso. El café está perfecto. Mientras salía a buscar las bebidas, miré alrededor.
Sobre el escritorio, pilas organizadas de documentos. Una agenda abierta mostraba anotaciones meticulosas. Un diploma colgado en la pared. Había hecho un curso técnico en administración funeraria. Pequeñas señales de una vida siendo reconstruida con seriedad. Cuando regresó, conversamos sobre cosas menores. El clima en la Ciudad de México, el tráfico en la autopista, el café que estaba bueno. Evitamos el pasado como quien se desvía de un hoyo en el camino, hasta que finalmente él rompió la barrera. Sé que no merezco su perdón, papá. Lo que hice no tiene justificación. Miré a sus ojos buscando la arrogancia de antes, el desprecio. No los encontré. Vi apenas a un hombre de 30 años enfrentando las consecuencias de sus errores, con dignidad tardía, pero genuina. No vine aquí a perdonar o condenar, Enrique. Vine porque tu mamá me enseñó que aun en los momentos más oscuros, siempre existe un camino de regreso. No hacia lo que era antes, eso se fue, sino hacia algo nuevo. Conversamos por casi 2 horas. Me contó sobre su nueva vida, cómo perdió todo. Los falsos amigos, la novia interesada, las puertas que se cerraron, cómo pasó hambre las primeras semanas en la Ciudad de México, durmiendo en un albergue municipal, cómo consiguió el primer trabajo lavando carros en la funeraria, gracias a un antiguo proveedor nuestro que se compadeció de él. Lo más difícil fue aceptar que merecí todo esto, confesó. Por años pensé que era listo, que solo estaba aprovechando las oportunidades. Tardé en entender que estaba traicionando no solo la confianza de usted y de mamá, sino a mí mismo, al hombre que podría haber sido. No era una conversación fácil. Había momentos de silencio pesado, miradas desviadas, recuerdos dolorosos, pero también había algo que no esperaba encontrar, honestidad. Antes de irme le dejé un sobre, adentro copia de la tal cláusula en el estatuto de la fundación, aquella que mencionaba la posibilidad de reconciliación después de 5 años de cambio comprobado. No es una promesa ni una obligación, es solo una puerta entreabierta, como tu mamá habría deseado. Sostuvo el sobre por mucho tiempo, sin abrirlo. Después, para mi sorpresa, me lo devolvió. Guárdelo, papá. Si algún día lo merezco, usted lo sabrá. Por ahora, necesito probarme a mí mismo que puedo construir algo con mis propias manos, sin depender de su nombre o de su dinero. Salí de esa pequeña funeraria con el corazón más ligero que cuando entré. No hubo abrazos emocionados, ni lágrimas de reconciliación, apenas un apretón de manos firme entre 2 hombres que empezaban a reconocerse como padre e hijo nuevamente, aunque a la distancia. Desde entonces, mantenemos un contacto esporádico, llamadas cortas de vez en cuando, un mensaje en el cumpleaños, noticias importantes compartidas sin mucho alarde. Es como reconstruir un puente bombardeado, ladrillo por ladrillo, con cautela, probando cada paso antes de avanzar. En la Navidad pasada, vino a Guadalajara a visitarme. Trajo una botella de vino sencilla y un regalo envuelto en papel craft. Cuando abrí, encontré un portarretratos artesanal hecho de madera trabajada a mano. Adentro, esa misma foto del día de campo que vi en su oficina. Lo hice en las clases de carpintería que estoy tomando los sábados, explicó con un orgullo tímido en la voz. Aún no soy muy bueno, pero estoy aprendiendo. Esa noche, cenamos juntos en la mesa grande de la sala, que hacía tanto tiempo no recibía visitas. Doña Carmen preparó esas enchiladas que eran las preferidas de Cecilia. Conversamos sobre el presente, evitamos mucho el pasado, y por primera vez en años hablamos un poco sobre el futuro. Antes de irse, se paró frente al retrato de Cecilia en la sala. ¿Cree que ella me perdonaría, papá? La pregunta flotó en el aire, cargada de dolor y esperanza. Tu mamá siempre creyó en la capacidad de las personas de cambiar, de crecer a través de los errores. Era su mayor don, ver más allá de las apariencias, divisar el potencial escondido en cada uno. Asintió, secándose discretamente una lágrima testaruda. Fue la primera vez que lo vi llorar desde el funeral, un llanto diferente, no de rabia o autocompasión, sino de comprensión tardía de la pérdida irreparable.
Hoy, casi 1 año y medio después de aquel día terrible en el Panteón, veo las cosas con más claridad. El dolor de la traición nunca desaparece completamente, así como la nostalgia de Cecilia. Pero aprendí que el corazón de un padre, por más herido que esté, nunca se cierra totalmente para un hijo. Enrique continúa en la Ciudad de México, ahora como gerente de la pequeña funeraria. El dueño, ya anciano, está gradualmente pasando el control hacia él. Es una vida modesta, muy diferente del lujo que tanto ambicionaba, pero parece encontrar satisfacción genuina en lo que hace. Recientemente me contó que está saliendo con una enfermera que conoció en el hospital donde la funeraria presta servicios. Una muchacha sencilla, de familia humilde, que lo quiere por lo que es, no por lo que tiene. En cuanto a mí, encontré una nueva rutina. Por las mañanas, cuido el jardín que Cecilia tanto amaba. Por las tardes, a veces paso por la fundación para acompañar los proyectos sociales que creamos con el dinero de las empresas. 2 veces por semana, doy clases voluntarias de emprendimiento para jóvenes necesitados, compartiendo lo que aprendí en décadas de trabajo duro. La casa sigue grande de más para un hombre solo, pero ahora está llena de recuerdos buenos. En las paredes puse más fotos de Cecilia, de nuestros momentos felices juntos, de la familia que construimos. Hasta algunas con Enrique volvieron a ocupar su lugar, no para olvidar lo que pasó, sino para recordar que toda historia tiene muchos capítulos y que un capítulo malo no necesita definir todo el libro. Aprendí en esta jornada difícil que la verdadera justicia no está en la venganza, por más merecida que parezca. Está en la capacidad de permitir que cada uno coseche lo que plantó, para bien o para mal. Está en mantener la integridad, aun cuando todos los vientos soplen en dirección opuesta. Está en seguir adelante, cargando las cicatrices no como medallas de resentimiento, sino como marcas de supervivencia. Aquel traje italiano que fue el detonante de todo, aún está en mi closet. De vez en cuando paso la mano por la tela fina, recordando la sonrisa de Cecilia cuando me dio el regalo. Ya no lo uso. Algunas ropas cargan memorias demasiado pesadas, pero tampoco he podido deshacerme de él. Tal vez un día, cuando las últimas heridas cicatricen completamente, encuentre un destino adecuado para él. Si esta historia tiene una lección, tal vez sea esta. El valor de las cosas nunca está en la etiqueta del precio. Está en el significado que les damos, en las memorias que cargan, en el amor que representan. Mi hijo necesitó perder todo para empezar a entender eso. Yo tal vez me apegué demasiado a las cosas materiales que construí, olvidando que el verdadero legado son los valores que transmitimos. Hoy, cuando miro hacia atrás, no veo solo el dolor de la traición o la satisfacción amarga de la justicia. Veo una historia de redención aún siendo escrita, con tinta invisible en las entrelíneas de nuestros encuentros cautelosos. Veo la mano de Cecilia de alguna manera, aún guiando al padre y al hijo de regreso el uno hacia el otro, aunque sea por caminos tortuosos y difíciles, porque al final de cuentas, hasta el silencio de un padre puede enseñar, y hasta el hijo más perdido puede encontrar el camino de regreso si está verdaderamente dispuesto a recorrerlo paso a paso, con humildad y valor. Gracias por escucharme hasta aquí. Si te gustó esta historia, dale like y suscríbete al canal Voz de los Abuelos. El que vio hasta el final comenta ahí abajo la palabra revuelta y no dejes de checar las otras historias aquí en el canal. Aquí en la pantalla hay 2 que te van a gustar. Un abrazo de este viejo de aquí.